Buenos días, mi nombre es Valerie Rodríguez, soy estudiante de Mercado y Publicidad en tercer semestre y en este video voy a explicar cómo se construyeron y cómo se interpretan las tablas de frecuencia y diferentes escalas de medida aplicadas a las diferentes variables de edad, altura, peso, visitas. Una vez tengamos recolectados nuestros datos, en este caso los de edad, debemos determinar el rango. Este rango se determina restándole al máximo el valor mínimo de nuestros datos, como se ve acá. Después vamos a determinar el número de clases. Este número de clases es los intervalos en los que vamos a dividir los datos y se hace con la fórmula de Sturges, que es esta que se puede ver acá. Con esta información vamos a poder hacer el ancho de clase. Este ancho de clase es el valor con el que sabemos de cuánto será cada intervalo en nuestra tabla de frecuencia que se toma dividiendo el rango entre el número de clases. Una vez tengamos esta información, podremos construir nuestra tabla de frecuencias. Como podemos ver, la tabla de frecuencia contiene varias columnas. La primera es la clase, que corresponde a las 7 clases. Después está el intervalo, que se calcula calculando el inicio y el fin. Este inicio lo calculamos sumándole al valor mínimo el ancho de clase ajustado. Este va a ser mi inicio y este va a ser mi fin, de 18 a 22 con un ancho de clase de 4, y así con todas las columnas. Después de eso vamos a obtener la marca de clase. La marca de clase yo la utilizo obteniendo el promedio del inicio y del fin. Me va a dar un resultado, en este caso 20, que va a ser el representante de este intervalo. Una vez tengamos esta información, vamos a poder empezar a calcular las frecuencias. Empezamos con la frecuencia absoluta. Esa corresponde al número de datos que caen en cada intervalo. Esta se calcula de la siguiente manera, tomando el total de los datos por el fin, y esa va a ser mi frecuencia absoluta. Para la frecuencia absoluta acumulada, para calcular la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de las frecuencias hasta cierto intervalo, utilizamos la siguiente fórmula, que es sumar la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta acumulada anterior, y así con cada una de las columnas. Para la frecuencia relativa, que es la proporción de datos en cada clase, simplemente tenemos que dividir la frecuencia absoluta entre el número total de los datos, que en este caso nos da acá. Para la frecuencia absoluta, para la frecuencia relativa acumulada, que es la muestra de la proporción acumulada, lo que debemos hacer es sumar la frecuencia relativa más la frecuencia relativa acumulada anterior. Y así es como podremos armar nuestra tabla de frecuencias. A partir de esa tabla de frecuencias podremos hacer los datos de la media, la mediana y la moda. En este caso tenemos que la media es de 32 años, lo que significa que en promedio los participantes tienen una edad cercana a los 32 o a los 30. También tenemos una mediana de 33 años, lo cual nos indica que la mitad de la población tiene menos de 33 años y la otra mitad tiene más. Nuestra moda de 41 años indica que es el valor más repetido correspondiente a las edades mayores dentro del rango. También aplicamos medidas de posición no centrales como los cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles nos dividen los datos en 4 partes iguales, mostrando en qué puntos se concentra el 25, el 50 y el 75%. Después tenemos a los deciles, que estos nos dieron cortes más detallados, dividiendo la información en 10 partes. Y también tenemos a los percentiles, que nos dividen la información en 100 partes. En este caso, el percentil 85 indica que únicamente el 15% de los encuestados supera los 42 años, y el 95 quiere decir que el 95% de la muestra está por debajo del grupo de los 45 años, quedando solo un 5% como el grupo más longevo. En cuanto a las representaciones gráficas, tenemos al diagrama de barras, que nos muestra cuántos casos hay en cada categoría, o en este caso en cada intervalo. Sirve para ver la distribución general pues, de cada variable. También puedes ver si la distribución está equilibrada o sesgada. En este caso vemos que el intervalo con mayor número de datos es la 43, que se confirma acá, que es la correspondiente al intervalo 42-45.
También tenemos a las box plots que representan las medidas de tendencia central y dispersión en un solo gráfico, lo que las hace muy ricas de información. La línea dentro de la caja es la mediana, que en este caso me aparece 32 y arriba me la redondea a 33, pero representa la mediana. Los bordes de la caja representan los cuartiles, que muestran dónde se encuentran el 50% central de los datos. La línea que salen de la caja se les llaman bigotes, que muestran la dispersión del rango, es decir, en dónde están la mayoría de los datos. Los puntos por fuera de la caja representan casos poco comunes que veremos más adelante. Con todo este estudio hecho respecto a la edad, podemos decir que las medidas de posición pues, nos permiten concluir que la población estudiada está compuesta en su mayoría por personas en la etapa de adultez temprana, lo cual es relevante para interpretar sus características, necesidades o comportamientos en función de su edad. Y a continuación vamos a ver las tres conclusiones que respectan altura, peso y visitas. En la altura vemos que la mayoría de los encuestados tienen una altura entre 1,70 y 1,78, lo que refleja que es una población bastante homogénea con pocos valores extremos y una clara concentración en el rango medio. El rango de las alturas de 41 centímetros refleja que es una dispersión no extrema, lo cual indica pues cierta homogeneidad en la muestra. Y del percentil 95 podemos deducir que solo el 5% de la población supera los 1,81 centímetros, es decir, los más altos son minoría. Respecto al peso, el peso promedio de las personas está en 70 kilos y la mediana está en 71, muy cerca del promedio. Eso significa que los datos están bastante equilibrados sin valores extremos que afecten mucho pues, a este promedio. Además de que la moda de 73 kilos, que es uno de los pesos más repetidos, podemos decir que la mayoría de las personas pesan entre 70 y 74 kilos. De acuerdo con esta tabla de frecuencias, la clase con más personas es la de 65 a 72 y de la 72 a la 80, con más de 20 personas en cada una. Esto muestra que la mayor parte de los encuestados tienen un peso dentro de este rango. Si vemos los percentiles, por ejemplo, P85, lo que significa que el 85% de las personas pesan menos de 81,4 kilos y solo un 15% pesa más que eso. Si vemos el P95, lo que nos dice es que casi todos los encuestados, es decir, el 95%, están por debajo de este valor. Esto confirma que los pesos muy altos son muy poco frecuentes. En las visitas al médico en el último año, podemos decir que la mayoría de las personas casi no van al médico porque la mediana está en una visita y la moda en menos de una visita. Eso quiere decir que la mitad de los encuestados van muy poco o casi nada. Con el percentil 85 vemos que el 85% de los encuestados van menos de 3 veces al año, lo que confirma que la mayoría no acude a la consulta y solo una minoría llega a 4 o más visitas. Se encuentran que en algunas personas van muchas más veces, hasta 7 u 8 veces en el año, pero son muy pocos comparados a los que casi no van. Esto hace que el rango sea amplio, aunque la mayoría esté concentrada en valores bajos y existan estos puntos fuera del box plot, lo que resultaría en valores atípicos. Ya con esta información de las conclusiones, podemos responder las dos preguntas que nos plantea el taller. ¿Existe alguna relación entre la edad y el peso con el número de veces que acudió al servicio médico? Sí, se observa que la edad presenta una correlación positiva o moderada con el número de veces que los participantes acudieron al servicio médico. Esto indica que a medida de que aumenta la edad, también tiende a incrementarse la frecuencia de las visitas médicas. En contraste, el peso muestra una correlación muy débil con el número de visitas, lo que sugiere que pues el peso no influye en la manera en la que se visita al médico. ¿Existe alguna relación entre las medias de la edad y el peso respecto con la medida del número de veces que se acudió al servicio médico? Sí, la frecuencia de uso de los servicios médicos es baja, probablemente asociada a un mejor estado de salud en edades tempranas respecto a la edad, pero en el peso se encuentra pues dentro de un rango normal y al relacionarla con las medidas de las visitas médicas se observa que el peso pues no parece tener un impacto directo sobre la necesidad de acudir al médico.
En conclusión, este trabajo nos permitió organizar los datos de edad, altura, peso y visitas mediante tablas de frecuencias, lo cual facilitó el análisis y la interpretación de la información. Este tipo de herramientas estadísticas son muy útiles porque convierten una lista de números en información clara, permitiendo sacar conclusiones y tomar decisiones en base a estas evidencias. De esta forma no solo aprendimos a aplicar fórmulas y construir tablas, sino también a interpretar los resultados de manera práctica. Muchísimas gracias por su atención y buen día.